Muy buenas tardes a todos los presentes. Soy el maestro Daniel García, investigador de la Escuela Judicial Electoral y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, redes sociales. El día de hoy toca hablar del interesante tema acerca de la libertad de expresión en redes sociales. El cual era una breve síntesis curricular de la maestra. Nancy Corral Faro es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Constitucional y maestra en Derecho por la Constitucional en el Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Información del Gobierno Federal. Trabaja desde el 2014 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como proyectista y actualmente secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Bien, antes de comenzar les recuerdo mantener sus cámaras abiertas y micrófonos apagados durante toda la sesión. Asimismo, les recuerdo que todo tipo de intervenciones que deseen hacer, ya sea verbal o escrita, se conduzcan con un lenguaje de respeto, cordial, armonioso y con decoro para todos los participantes y con el personal de la Escuela Judicial Electoral, a fin de entablar una sana comunicación. Sin más, agradezco mucho la presencia de la maestra Nancy Corral Faro, a quien le cedo el uso de la voz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos los que están aquí en este foro virtual o que nos están escuchando también fuera de esta plataforma, es decir, vía YouTube. Hace un momento se nos estaba cortando el audio por ahí. Bueno, con esto de las redes sociales, no sé si ahora ya nos está cortando, pero bueno, qué padre tema me ha tocado, la verdad. Cuando me invitaron, yo dije, pues sí, claro que no iba a negar, obviamente a mí me encanta además de la Escuela Judicial a todos sus eventos, pero en especial, pues, justo viene en un momento, ¿cómo decirlo? Pues sí importante, ¿no? Que se ha puesto de moda y que está en boca de todos, ¿no? El tema de las redes sociales. Y es que no es menor el tema, porque pues hay que recordar los eventos recientes, hay que recordar lo que le pasó al hoy expresidente Trump, ¿no? Le cancelaron su cuenta en Twitter y en Facebook. Se la cancelaron al presidente de los Estados Unidos, al que fue el presidente de los Estados Unidos. Al menos yo no podía creerlo, digo, no sé usted, yo no podía creerlo. Y entonces surgió un debate. ¿Es censura o no? ¿Es solamente cancelación? ¿Es a la aplicación de las condiciones y los términos de estas plataformas con las que uno acepta, pues sí, al adquirir una cuenta? Entonces, ¿es solamente eso? ¿O bien sí hubo un abuso, ¿no?, de parte de estas plataformas? La verdad, bueno, no sé, ahorita si quieren, entre los que estamos aquí, porque el debate no se puede dar con todos los que nos están escuchando, pero pues los que se han suscrito a tiempo y alcanzado su lugar, pues podemos generar aquí el debate y también pues leer sus opiniones, si se puede, pues, sus participaciones. Pero bueno, entonces, este tema de las redes sociales, a ver, vamos a recordar algunos números. Fíjense, en México, más del 50% de la población tiene presencia en redes sociales, ¿no?, en plataformas digitales. En el mundo es el 66% de la población el que utiliza teléfonos móviles. Fíjense, el 66%. El 60% es usuario de Internet. 60%. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de más de la mitad del mundo que estamos conectados, hiperconectados hoy en día. Hoy más que nunca. Porque el COVID a eso nos ha orillado, a movernos a lo digital y a poder continuar con la interacción necesaria a través de estos medios. Pero
¿Cómo es la interacción a través de estos medios? ¿Cómo debe ser? ¿Hay límites o no? ¿O todo está permitido? Pues, fíjense que en esto, la discusión, como todas las discusiones, no es estática. Hemos avanzado en cómo vamos viendo el poder de las redes. A partir de eso es que el debate va avanzando. De la importancia que tiene para la permanencia o no de un gobernante. Para, les digo, el presidente de los Estados Unidos. Ahí vamos viendo el valor de las redes sociales. Ahí vamos viendo cómo éstas definen la democracia en nuestros tiempos. Es ahí, no hay de otra, ¿saben? No hay de otra. Es más, lo tradicional se ha tenido que mover a las redes sociales. Fíjense, hace no mucho, Wikipedia celebró sus 20 años de haber nacido. Y la comparaban con la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica del siglo XVIII. Y por ahí leía que Wikipedia no tiene tantos errores como creemos, ¿eh? Wikipedia la hacemos todos. Cualquiera puede ser editor en Wikipedia. Y no tiene los errores que creemos. Y la Enciclopedia Británica también tiene errores. Eso es lo que nos viene enseñando el mundo digital. Que todos podemos ahí construir ciudadanía, construir gobierno también, acercarnos a la información de una manera expedita, inmediata, en tiempo real. Ahora todos podemos ser fotógrafos en Instagram. Ahora todos podemos ser, ¿qué les gusta? Bueno, reporteros, no sé, en Twitter. Todos podemos ser un bailarín en TikTok, pero no solo para eso podemos usar TikTok, ¿verdad? También podemos enseñar algo interesante en TikTok. Hoy todos podemos ser lo que querramos ser. Gracias a las redes sociales. Todos podemos ser eso. Fotógrafos, editores, bailarines, lo que quieran. ¿Qué quieres ser? Solamente abre una cuenta en cualquiera de estas redes sociales y puedes serlo. Pero, les decía, como todo gran poder, viene una gran responsabilidad. ¿Se acuerdan de esa película? Spider-Man. Todo gran poder trae una gran responsabilidad. Y así son las redes sociales. Entonces, hay que recordar cuáles son los límites a esa libertad de expresión. ¿Y cómo es la libertad de expresión en sí? Nuestro marco jurídico, digamos, de la libertad de expresión. Porque eso es lo que nos ofrecen estas plataformas, expresarnos. Y expresarnos es algo inherente al ser humano. Es parte de nuestro libre desarrollo de la personalidad. Queremos expresarnos. ¿Y qué creen? Sí queremos hacerlo por esas grandes plataformas. Queremos hacerlo por ahí. Porque no queremos que China nos invente una plataforma que nadie ve, ¿no? No. Ellos quieren también subirse a esas. Ellos también quieren estar en Twitter, porque ahí es donde fluye la mayoría de la información más importante en el mundo. Por eso cuando alguna vez Venezuela decía, bueno, voy a crear, entonces yo también mi plataforma, ¿no? Bueno, no, es que ese no es el chiste, ¿saben? El punto es estar ahí donde están todos. Entonces, ¿cómo es, les digo, esa libertad de expresión que es inherente a la persona? Que es parte de, pues sí, de lo que queremos hacer si nos expresamos, les decía, de distintas maneras. ¿Cómo es esa libertad de expresión? Bueno, en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, la Constitución está en la libertad de expresión está en nuestro artículo 6. Miren, ese artículo en sus inicios era así, chiquito. Hoy ese artículo es grande, ¿no? Porque han metido ahí a 2 órganos constitucionales autónomos. El INAI, ¿no? Y también el de telecomunicaciones.
Ahí están. Todo lo que es la cuestión de la integración de estos órganos, su funcionamiento. Pero está ese importante derecho, que como dice la Corte Interamericana, la piedra angular de la democracia. ¿Y cómo es ese derecho en nuestra Constitución? Fíjense. Dice, la manifestación de ideas no es objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque, ¿qué? La moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Luego se ha agregado, ¿no?, esto de el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y el derecho a la información será garantizado por el Estado. Entonces, vean, ya la Constitución nos está diciendo, a ver, sí, tú te puedes manifestar, pero ojo, ojo cuando ataques la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoques algún delito o perturbes el orden público. También nos dice la Constitución, esto se agregó en el 2013, toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Eso lo dice la Constitución. A veces hay que, ¿no?, darle una leída a ese librito, porque resulta que pues, dice muchas cosas más de las que pensábamos, ¿eh? Dice, así como buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Ok, por cualquier medio de expresión, pues incluye las redes sociales, ¿no? Entonces yo tengo derecho al libre acceso a información plural, pero también a difundirla a través, pues, de cualquier medio. Y dice, bueno, también que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Esperemos esto algún día, pues, sea una realidad en todo el país, ¿verdad? Este derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, dice, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Tenemos derecho a la banda ancha e internet. Wow, wow. De primera. Yo le digo de primer, nada más que luego, ¿no? Resulta que aquí mismo, en esta misma plataforma, hace un momento nos estábamos quejando de que no se escuchaba, de que se corta el audio. O sea, y sí nos dan entonces servicios de primera, ¿no? Los proveedores de internet. ¿No? Y eso que estamos pagando. Entonces ya quisiera ver que esto fuera una realidad, ¿no? Que todos tuviéramos este acceso, ¿no?, a la banda ancha y al internet. Entonces, les decía, esto es lo que garantiza, pues, nuestra Constitución. Bueno, también está el artículo 7, fíjense lo que está pasando. Este artículo 7 de la Constitución que dice, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Entonces, este artículo 7 viene a complementar, ¿no?, cómo es esta libertad de expresión. Y nos dice que, les digo, tenemos la libertad de difundirlas a través de cualquier medio, difundir nuestras opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y no lo pueden restringir a través de controles oficiales o particulares. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. Entonces, también nos dice eso este artículo, ¿no? La prohibición de la previa censura o censura previa. Entonces, el control sobre lo que decimos, sobre nuestras opiniones, información e ideas, debe ser siempre a posteriori. Después de que las emitimos, no antes. Antes, Estado, pero también particulares, porque esto ya está más que superado, el efecto horizontal de los derechos humanos. Ya está más que superado. Entonces, ojo, no solamente aplica esto para las autoridades, es para los particulares también. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura.
Ojo, Twitter, ojo, Facebook. No puedes establecer la previa censura. No puedes coartar la libertad de difusión, salvo los límites que te establece la Constitución, ¿no? Salvo en esos casos. Pero yo creo que ninguna cláusula de ningún contrato podría estar por encima de esto, ¿eh? No pueden ellos alegar eso. Y miren, podré odiar a Trump, ¿eh? No, podremos o no disentir, pero habrá que examinar cuántos de esos tweets que le fueron cancelados en verdad constituían una violación al artículo 6º o una violación a los tratados internacionales y no en realidad constituyó un abuso del poder de estas plataformas. Podemos o no estar de acuerdo, pero en lo que creo que sí debemos sumarnos es a impedir que se viole así algo que les digo que es inherente a todos, que es la libertad de expresión. Podemos o no estar de acuerdo con él, pero no en eso, porque ahora es él, pero no sabemos día de mañana quién sea. Y es que en Internet circulan muchas cosas y en las plataformas también. Y circulan de una manera muy impune, ¿eh? Pero, claro, no cuando eres el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, les decía, esto que dice la Constitución tiene efectos horizontales hacia los particulares también. ¿Y qué nos dicen los tratados internacionales? Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿cómo protegen esta libertad? Lo mismo, nos dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, ¿no? Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Y que, bueno, es cierto que puede estar sujeto a restricciones esta libertad, pero que estas deben estar necesariamente en la ley. Y buscan asegurar que el respeto, lo que decíamos, ¿no?, a los derechos o a la reputación de los demás, la protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Ok, bueno, podríamos pensar entonces, les digo, que encuadrar en algo de eso, ¿no? La protección a la seguridad nacional. Ahí podría encuadrar entonces lo de Trump. No sé. Pero es que les digo, habría que someter a un test todos los tweets que emitió Trump y que fueron, ¿no?, cancelados de esta forma. Habría que ver si de verdad pasaban o no. Algunos eran de que él consideraba que había habido un fraude, por ejemplo. ¿Puede o no entonces decir un presidente eso? No, es que eso atenta contra la seguridad nacional o contra el orden público. Bueno, es que muchas cosas entonces podrían atentar contra el orden público. Pero ¿cómo debemos entonces interpretar estas restricciones? ¿No? O sea, lo mínimo que puedas afectar la libertad. Porque en la medida en que la afectes un poquito de más, es que de eso depende, les digo, de qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de mundo queremos. Les digo, es un debate que creo que puede suscitar, pues sí, muchas opiniones, pero justo qué bueno que suscite muchas opiniones. Es que de eso se trata la libertad de expresión. Que nadie imponga su opinión, por mucho que nos disguste o no. La libertad de expresión es amplia, lo más amplia que se pueda, incluso a mi pesar. Por ejemplo, también lo que prohíbe a nivel internacional es la propaganda en favor de la guerra, la apología al odio nacional, racial o religioso. Eso también está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice que constituye una incitación a la discriminación, a la hostilidad o a la violencia. ¿Saben también que otra convención nos habla de estos discursos o manifestación de ideas que están prohibidas? La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Y qué nos dice? Toda la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial,
¿no? Serán castigadas conforme a la ley. Toda incitación a la discriminación racial, todo acto de violencia, toda incitación a cometer estos actos contra cualquier raza o contra algún grupo de personas de otro color u origen étnico. Hay límites, como les decía, hay límites. Y uno especialmente sensible, ¿no?, a nivel internacional, pues es la incitación entonces a la discriminación racial. Claro, pues es que no podemos disociar estos instrumentos de la historia, ¿no? No podemos disociar esto de un holocausto, ¿no? O de lo que ha sido, pues, no sé, el tema de la esclavitud, el tema de la condición de las personas de color, ¿no? Entonces, claro, estos instrumentos van asociados, obviamente, con demandas históricas. La apología al odio, entonces, que incite a la discriminación, vemos que pues, está prohibido a nivel internacional, ¿no? Y miren, la Declaración Francesa de 1789 nos decía algo muy bonito acerca de la libertad de expresión. Bueno, me gusta la palabra bonito, yo sé que suena como dulce, pero fíjense lo que decía. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esa libertad. Pero fíjense, es uno de los derechos más preciados del hombre. La Declaración Francesa, ustedes saben, fue resultado, ¿no?, de la lucha de muchas personas por derrocar a un régimen que justamente nada que permitía esto, ¿eh? La libertad de expresión ha costado sangre. Ha costado sangre. Por eso dijeron ellos, en 1789, es uno de los derechos más preciados del hombre. En los instrumentos regionales sobre la libertad de expresión, pues nos dice la Convención Americana. A ver, lo mismo, ¿no? Que los límites, pues, es el derecho el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, pero dice también que no se puede restringir, fíjense, retomando lo que dice nuestra Constitución, ¿no? O más bien, nuestra Constitución retoma lo que dice la Convención Americana, que no se puede restringir por vías o medios indirectos. Los espectáculos públicos, dice, sí pueden ser sometidos a la censura previa, pero ¿solo para qué? Para proteger, fíjense, la moral de la infancia y de la adolescencia. Solamente en esos casos los espectáculos públicos podrían ser sometidos a censura previa. Pero la Convención Americana lo dejó súper acotada la censura, ¿no? Lo mismo nos dice nuevamente lo de la propaganda en favor de la guerra, que está prohibida, y la apología al odio nacional. También reconoce el tema del derecho a la rectificación, o bueno, la réplica, como lo dice aquí nuestra Constitución. Y bueno, ¿qué es esto de la censura previa? ¿No? Porque mucho se habla de esto, pero ¿qué es? Y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la censura previa es aquella interferencia o presión directa sobre cualquier medio, sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, ¿no? Entonces, previamente, ¿no?, una autoridad, imagínense, revisando tu contenido y diciendo, no, esto no lo voy a publicar. Eso es censura previa. Y en esto, pues hay que, bueno, a ver, previo. También la declaración, fíjense, y este es importante porque nos dice que tampoco está permitido los condicionamientos previos, tales como la veracidad, la oportunidad o la imparcialidad por parte de los estados. Esos son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. Y es que nosotros pensamos que lo que decimos tendría que estar sometido, ¿qué?, a un test de veracidad, a una oportunidad, a una imparcialidad. ¡No! Nuestras opiniones son como querramos que sean. No tienen que ser verdaderas, ¿saben? No tienen que ser verdaderas. Son opiniones, no son hechos. Los hechos están ahí y cada uno lo va a interpretar, pues, a su modo de ver las cosas. Entonces, tenemos derecho a decir las cosas como las veamos.
son opiniones y no tienen por qué estar sometidas a ningún test de veracidad. Fíjense, en nuestro país, tan ha sido el tema, el avance un poco, ¿no?, en esto, que desde el 2007 ya no existen los delitos de injuria, difamación y calumnia. No es un delito. Imputarle a otra persona, ¿no?, un hecho falso o incluso la comisión de un delito. No estoy estoy calumniando, pero no me pueden llevar a la cárcel por eso. Antes del 2007 sí. Y es que es eso, no podemos ser juzgados por nuestras opiniones. Son opiniones, habrá responsabilidades, pero esas tienen que ser civiles. Y entonces tendrá que juzgarse el daño moral que esto ocasiona. Y queda entonces en una regulación del Código Civil, pero no ya en materia penal. Eso ya no existe en nuestro país. Miren, en la Corte Interamericana, no sé si recuerdan el caso de la última tentación de Cristo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo en ese caso? Que había hecho mal el Estado, ¿no?, en impedir que se difundiera, que se transmitiera esta película de la última tentación de Cristo. ¿Por qué? Por lo mismo. Y ahí fue donde dijo también el tema de qué representa la libertad de expresión para la democracia. Y apréndanselo así, porque así lo dijo la Corte Interamericana. Apréndanlo y recuérdenlo siempre. Es la piedra angular para la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Así lo dijo la Corte Interamericana. Entonces, vean cómo se concibe esto a nivel convencional, porque a nivel convencional también nos van revisando y a nivel convencional es también como debemos ir pensando las decisiones de Estado. Entonces, si desde ahí nos está diciendo la Corte Interamericana, ¿no?, que no puedes tú prohibir porque consideres que cierto contenido va a afectar las fibras sensibles de una parte de la población muy creyente, ¿no?, al ver las imágenes de lo que era esta película, pues no importa, no importa. Tiene que difundirse. Lo mismo dijo en el caso Kimel versus Argentina. Ahí el Estado, o sea, Argentina, había condenado a 1 año de prisión al autor de un libro que hablaba sobre asesinatos religiosos durante la dictadura militar. Y pues, les digo, o sea, el autor pues había terminado en la cárcel por este libro. Y dijo la Corte Interamericana, no, violaste la libertad de expresión. Debes proteger las expresiones que molestan, que irriten, que inquieten a las autoridades o a un sector de la población. Así lo dijo la Corte Interamericana. Debes proteger lo que molesta, lo que irrita y lo que inquiete. Entonces, como vemos, pues no, o sea, esto, les decía, esto es lo más amplio que se pueda, aun cuando a mí me irrite, me moleste o sea hiriente. Y eso también lo ha dicho nuestra Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, la Corte en el año 2007, revisando una ley electoral, la ley electoral de Zacatecas, consideró que violaba la libertad de expresión porque facultaba al Consejo General del Instituto Local a que revisara los mensajes que querían difundir los partidos políticos y si veía que alguno de ellos podía afectar o digamos, rebasaba estos límites de la libertad de expresión, pues los podía suspender. Y dijo, no, eso es censura previa. La Corte dijo, no, tú no puedes, autoridad, estar revisando el contenido de nada. Tú debes dejar que fluya la información. Porque es que es eso. La libertad de expresión tiene una dimensión colectiva, no solamente individual. Yo les hablaba ya
de la importancia de que nos permita desarrollar nuestras ideas a lo más que se pueda, por más irracionales y absurdas que sean. Pero también hay otra parte, el derecho a la ciudadanía, entonces, a recibir toda clase de información. Entonces, es esa dimensión colectiva que tiene el derecho. Y aquí hay algo también interesante, fíjense. Hablábamos de los límites como es esto de la moral, ¿no? Los derechos de terceros. Pero, ¿qué pasa cuando son funcionarios públicos? ¿Es lo mismo? Estamos hablando de la misma libertad, o más bien, perdón, podemos hablar de, entonces, que le podemos oponer como funcionario público estos límites convencionales, constitucionales, a quienes pretendan opinar de quienes ejercen cargos públicos. No, no. Hay un sistema dual también de protección, donde la Suprema Corte ha dicho que, pues, ni modo, ya seas funcionario público o ya seas una persona que por su trabajo, por su posición en la sociedad, por su historia, no sé, su contexto, lo que sea, te has colocado en una situación, pues sí, del ojo público, pues tienes que soportar. Tienes que soportarlo, ¿no? Entonces, ahí la crítica debe ser, pues, puede ser más amplia, ¿no? Y de modo, tienes que aguantarte. Entonces, en el caso, bueno, de los Estados Unidos, ellos han dicho que, pues, la libertad de expresión, digamos, sus límites sería, pues, ante un peligro real, solamente en esos casos podríamos también pensar en límites a esta. Un peligro real, directo, ¿no? Imaginen a alguien que inventa, ¿no? Hay este ejemplo, ¿no? De alguien que inventa en un teatro, ¿no? Que hay fuego, ¿no? Y entonces imagínense el caos que esto va a generar. Claro, hay un peligro real de que tu expresión, tu forma ¿no? de manifestarte, pues ponga en peligro a una colectividad. Hay fuego, ¿no? Bueno, imagínense qué caos generaría eso. Pero estamos hablando entonces de algo muy concreto, muy actual, pues, el peligro que esto generaría. Entonces, a ver, nuevamente recapitulando cómo es entonces esta libertad de expresión, piedra angular de la existencia de la democracia, elemento indispensable para la formación de la opinión pública y para que la sociedad esté debidamente informada. Y es un derecho individual, pero también un derecho colectivo. Y ayuda a prevenir sistemas autoritarios. La libertad de expresión. Y entonces, ¿cómo llega esto a la red? ¿No? La libertad de expresión es una en ese marco convencional, constitucional, ¿y cómo es en la red? Es igual, debe ser igual. La libertad de expresión puede ser distinta porque sea tu medio de expresión las redes sociales. Y entonces, en este punto viene la pregunta, ¿cómo se regulan las redes? Claro, porque el tema de un periódico, bueno, pues ya sabemos, hay formas, ¿no? De cómo podemos hacer, quejarnos del abuso, ¿no? De los periodistas, por ejemplo, ¿no? De información falsa, ya no es un delito, pero bueno, hay vías, el derecho de réplica, ya hay una ley sobre la regulación al derecho de réplica. Pero ¿cómo es en las redes? ¿No? Pero entonces, para entender las redes, hay que pensar cómo surgen las redes. Y las redes surgen sin regulación, ¿saben? Es que nadie ha regulado nunca las redes. Pues no, porque, miren, surgen en los 80, ajá. Surgen de un proyecto militar que permitía el envío de información de un monitor a otro. Pero siempre ha sido un espacio virtual de autogobierno. Es una auténtica república digital, dicen por ahí, ¿no? Sin injerencia de los poderes públicos y bajo un marco de autorregulación. Entonces, Internet no es un descubrimiento del gobierno.
No es un descubrimiento del gobierno que, digamos, que esté, pues, obviamente regulado por No. Está en manos de particulares. Pero entonces, ¿ustedes qué opinan? Pues así debe seguir. Es que así debe seguir porque eso es lo que le ha dado el boom que tiene. Justamente es eso. Los gobiernos han buscado, claro que controlarla, y claro que lo hay, ¿eh? A ver, ahorita les mencionaba Wikipedia hace un momento, ¿no? Bueno, Wikipedia apenas en Turquía, no tiene muchos años, que podían acceder a ella, a Wikipedia, imagínense, o sea, una enciclopedia, ¿no? Ya no les quiero mencionar en China cómo está el tema de Twitter, cómo está el tema de Google, ¿no? Claro, los gobiernos saben el poder de y quieren regularla, pero es que eso es desnaturalizar la red, justamente. Eso es desnaturalizar la red. Porque lo que nos permite les digo, es esta interacción en tiempo real, directo, horizontal con todos. Cuando vienen las regulaciones, se acaban las libertades. Desafortunadamente. Las regulaciones son necesarias, pero también es cierto que van haciendo más corta nuestra libertad, ¿no? Entonces, la red permite la participación activa de todos en el desarrollo de la transformación de la cultura, de la política. Es esencial, entonces, para entender nuestras sociedades, ¿no? Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay ciertos principios que deben regir la red. Uno es el acceso, que sea universal, ¿no? Eliminar barreras arbitrarias a esta. Otro es el pluralismo. Debe haber una participación abierta y libre de todos los sectores de la población en esta. La diversidad de ideas es un campo fecundo para la generación de nuevas ideas. ¿Queremos nuevas ideas? Debemos permitir que todas puedan expresarse. Otro de los principios es la no discriminación. La privacidad en la red también es otro de los principios, ¿no? Hay que proteger, eso sí es cierto, ¿no? El honor y la intimidad de las personas. Y la neutralidad de la red, entonces, no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de, pues, no sé, de ciertos factores, ¿no? Bueno. Miren, en Estados Unidos, este tema de lo que debemos permitir, ¿no? Permitirles a las personas, ¿no? de usar las redes, hay un caso, pues sí, curioso, ¿no? Fíjense, en 2002, una persona había sido, bueno, condenada por diversos delitos, no sé, estaba presa. Pero una de las sanciones que se le impuso a esa persona fue la prohibición de usar redes sociales. No puedes usar redes sociales. El caso llegó hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte? No, sí puede usar redes sociales. Esa persona que había sido condenada por un delito sexual, ¿no? Y que se le había prohibido su uso, se le dijo, no, sí puede tener Facebook. Sí puede tener Facebook. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte? Dijo, incluso en la era moderna, ¿no? Estos lugares son esenciales, las redes sociales son esenciales porque ahí se dan, pues ya las nuevas reuniones, ¿no? Bueno, no las nuevas reuniones, sino otro tipo de reuniones se dan ahí. No le puedes entonces impedir a alguien acceder a eso. Acceder a este tipo de lugares, ¿no? Donde se está dando un intercambio de opiniones, ¿no? Donde está fluyendo la información. Entonces, y donde te permite protestar contra otros, ¿no? O simplemente dice aprender o preguntar, pero no le puedes impedir a alguien acceder a eso. Dice, el ciberespacio son los vastos foros democráticos de Internet. Es la plaza pública moderna. Entonces, dice, es inquietante, dice, sugerir que solo un conjunto limitado de sitios web pueda ser utilizado por quienes han cumplido sus sentencias.
¿no? Es inquietante que solamente ellos puedan usar los sitios web. Debemos entonces permitir, o sea, lo que entendió la Corte en este caso es, como les digo, este derecho inherente, ¿no? De decir, bueno, si ahí es donde está ocurriendo todo, en el ciberespacio, en lo digital, no podemos impedirle a una persona que acceda a eso, ¿no? Que cree su perfil de Facebook, aun cuando haya sido condenado, ¿no? Por un delito sexual y que pues esté privado de su libertad. Pero fíjense entonces cómo entendemos esta libertad. Es decir, bueno, una cosa es que no puedas moverte de ahí y otra es que no puedas participar en estos foros virtuales. Entonces, ¿qué debemos sancionar en el tema de las redes sociales? Ya veíamos, les digo, estos claros ejemplos, ¿no? Del honor, la intimidad, el orden público, ¿no? Que bueno, también hay orden público, es un concepto medio, digamos, debatible, pero algo, pensemos, les digo, en algo cierto, que ponga en un peligro cierto y real, ¿no? La sociedad, ¿no? Y entonces pensamos que están permitidos estos límites a la difusión de las opiniones. ¿Y qué pasa en la materia electoral? ¿Cómo es ahí? Hay toda la plena libertad, o sea, las redes sociales son un espacio, digamos, donde podemos decir lo que sea, ya sea lo que sea, y no pasa nada en lo electoral. Pues miren, parecería que hoy la respuesta contundente y clara y directa es que, pues no podemos hacer todo lo que queramos en redes sociales, ¿verdad? Pensando en el ámbito electoral en concreto, sino que están sujetas pues a los límites estos de los que hablamos, y bueno, además los límites que la normativa electoral también impone, concretamente el tema de calumnia. Bueno, podemos calumniar, pero eso es una limitante en general para la libertad de expresión, ¿no? O no podemos hacer propaganda gubernamental en periodo de campaña. Eso es una limitante general a la libertad de expresión. Esa limitante funciona para los medios tradicionales como para las redes sociales. Pero les digo, pareciera que la respuesta hoy es clara, ¿no? De decir sí, pues sí funciona así, pero no siempre ha sido así, fíjense. No siempre se ha pensado que se puede escrutar lo que hay en redes sociales. Y en 2015, por ejemplo, llegó un asunto, ¿no? a la sala regional especializada, que es la que se encarga de pues resolver todas las irregularidades, ¿no? Las quejas que se presentan en torno pues a esta forma de comunicarnos, o bueno, a las expresiones que se emiten en torno, en un contexto político electoral. Ahí es donde llegan ahí es el órgano entonces que resuelve estas quejas. Y pues llegó un asunto en donde se acusaba a un partido político de calumniar a otro. Lo que había dicho ese partido político, o sea, en redes, ¿no? Era un videíto, pues, decía, a ver, los del PRI nos robaron, ¿no? Con el PRI estábamos hasta el cuello mientras saqueaban millones de pesos. El PRI se roba dinero de medicinas. Y en ese momento, la sala especializada determinó que no había regulación respecto al uso de las redes sociales. Entonces, que no podía sancionarse, ¿saben? Que no podía revisarse ese contenido. Que el Internet era una red informática mundial, ¿no? Donde cualquier persona podía difundir y acceder a la información, ¿no? Y que entonces, pues, esto hacía imposible configurar la infracción. Pues digo, ahora ustedes dirán, no, pero ¿cómo? Pues esto se pensó en 2015. Porque, les digo, el tema de las redes, pues su forma de verlas, o bueno, el impacto que tienen, pues se va midiendo gracias, claro, cuando ve uno, les digo, el caso, no sé, de Trump. Pero en este momento, en 2015, entonces decían, no podemos tocar el contenido en redes.
Y era un espacio entonces así intocable, ¿no? Lo que ahí se decide. Luego, por ejemplo, en 2017 llega, o sea, una decisión similar de la sala especializada, es decir, donde había dicho no podemos tocar el contenido en redes, llega a sala superior. Y la sala superior dice, ojo, ojo, a ver, no, sí se puede. Sí podemos revisar el contenido de redes, ¿no? Lo que publicas en redes o lo que ocurre ahí no excluye que cumplas con tus obligaciones y no te excluye de las prohibiciones electorales, ¿no? Entonces, lo que debes hacer o lo que deben hacer las autoridades es valorar los contenidos, los mensajes, ¿no? Si actualizan o no una infracción. Claro, sí es cierto que deben de analizarse, digamos, de manera diferenciada lo que ocurre en redes respecto de lo que ocurre en los spots de los partidos políticos, ¿no? De la radio y televisión, ¿no? De la prensa escrita. Es cierto entonces que se analiza de manera diferente. ¿Por qué? Porque como les decía, ahí cualquiera somos editores, generadores de contenido, ¿no? Todos podemos serlo. Entonces, en esa medida, pues no nos pueden exigir lo que le deben exigir a un periodista, ¿no? Es por eso, porque hablábamos entonces de esta inmediatez de la información. Entonces, si yo de pronto publico algo erróneo por esta afán de publicarlo de manera inmediata, entonces, ¿qué? Ya, por esa razón, ¿voy a estar incurriendo entonces en una infracción? No, lo hice de manera espontánea, sin querer le di retweet a algo que era prohibido en un momento dado por, no sé, veda electoral, ¿no? O sea, estos días en los que no puedes pronunciarte de nada sobre las elecciones, ¿no? Los días previos a la jornada, ¿no? No podemos así. Nada pueden decirse sobre las elecciones. Bueno, entonces, en esos días previos, imagínense que yo sin querer le doy retweet a alguien que publicó algo indebido, ¿no? Le di retweet. No, pues ya, responsabilidad por eso. No, las particularidades entonces de cada red tienen que examinarse al momento de, pues de que se presentan los casos, ¿no? No hay una regulación, es decir, no hay nada entonces que diga cómo pueden los partidos, ¿no? Los candidatos difundir su propaganda en redes sociales. No. No hay nada de eso. O sea, son los límites generales a la libertad de expresión que deben también aplicarse al contenido en redes, pero se va a someter, digamos, a otro tipo de verificación, atendiendo a las particularidades de estos. Lo que dijo en ese momento, pues, la sala superior, claro, fue defendiendo en primer lugar, pues sí, estos espacios virtuosos que son las redes, y decía, bueno, es que Internet es cierto, promueve un debate amplio, robusto, ¿no? Los usuarios intercambian ideas, opiniones de manera ágil, fluida, libremente, ¿no? Entonces dice, es cierto que la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta, pero dice entonces que esto no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral. Eso fue lo que dijo y por tanto revocó la sentencia de la sala especializada que había considerado que no podía examinar, ¿no?, el contenido en redes sociales. No puedo revisar eso. Y esto fue precedente reciente, o sea, es 2017, no tiene mucho. Porque lo que es cierto que sí considera la sala superior es que lo que ahí se genera en Internet, o sea, hay una presunción de su legalidad. Eso también es cierto. O sea, sí protege su contenido bajo este manto, digamos, de presunción de licitud. Entonces, tiene que haber una prueba también clara, directa, de que se está violando esta. Estas son, digamos, esta es una de las diferencias que podríamos ver, ¿no?, con otro tipo de contenidos, ¿no? Decir, bueno, dado que ahí el contenido se genera de manera espontánea, fluye todo de manera muy ágil, hay una presunción de que lo que tú publiques es lícito, de que nadie te ha pagado a ti para que tú publiques ese tweet. Hay una presunción entonces de licitud del contenido en redes, de que son manifestaciones, les digo, espontáneas de quienes las realizan.
Miren, en 2018 hubo otro caso, ¿no? De Javier Lozano, ¿no? Y él había dado justamente retweet, ¿no? En su cuenta de un video donde, bueno, de este video de esta propaganda era contra, o sea, hacía referencia a los adultos mayores de una manera, pues, no adecuada, ¿no? No adecuada, como discriminatoria. Entonces se decía, bueno, se puede o no juzgar, ¿no? A Javier Lozano por ese retweet. Y fíjense, la sala especializada había considerado que sí, pero la sala superior dijo que no. Dijo que no porque el tema del retweet, ¿no? Dice, en modo alguno puede servir para fincar responsabilidades a un usuario. Dice, es una restricción desproporcionada. Y que, bueno, pues, a ver, no podemos sancionarlo, pero por el tema del retweet, ojo, el tema fue el retweet, o sea, él propiamente dice la sentencia, no expresó algo en torno a ese contenido, no se pronunció, solamente le había dado retweet. Solamente, sin pronunciarse sobre el contenido, sin emitir su opinión. Pareciera que nos está diciendo que de haber emitido una opinión, no, de haberse pronunciado, pues entonces ahí sí podría examinarse su responsabilidad, pero dado que se quedó en un retweet, ahí no. Digo, a mí me parece eso como, es una opinión, creo que debemos, justamente en el ánimo de decir más libertad, pues aunque le hubiera puesto un mensaje, ¿no? O sea, aunque le hubiera puesto ay, sí, pues no era su contenido. Él no lo produjo. El video en sí estaba mal y ese ya se había calificado por la sala superior como discriminatorio. Bueno, estaba mal el video. Yo le doy reto y le pongo, ay, sí, bueno, pues, no, o sea, la responsabilidad es mía de algo que dijo alguien más. Por solamente replicarlo, por hacer eco de algo, yo también soy responsable. No sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece que no podemos ser responsables solamente por, les digo, replicar, hacer eco. Ahora, yo sé, en este tema, ojo, porque, pues, ustedes saben, ¿no? La ley Olimpia, ¿no? Ya es un delito, ¿no? O sea, estar, ¿no? Transmitiendo, bueno, compartiendo contenido, pues violatorio de la intimidad de las personas, ¿no? En redes. Pues bueno, pero a ver, es que esos casos son muy claros, pero casos así debatibles, donde en realidad, pues, les digo, es la opinión de alguien más, y o es un video que en realidad no tiene que ver nada con contenido sexual o ilícito, sino, bueno, había sido considerado una propaganda indebida, pero yo le doy retweet y emito una opinión, entonces ahí sí se me podría sancionar. No sé qué piensan ustedes, pero bueno. Otro de los casos, o sea, para que vean entonces que Internet sí es cierto, es un campo libre y bueno, las restricciones deben ser vistas como con lupa, pero hace no mucho me compartieron una sentencia, ¿no? Donde pues un presidente municipal se había expresado en Facebook en torno a una diputada local, ¿no? Y se consideró un micromachismo, ¿no? Él había dicho que él no iba a permitir, ¿no? No le iba a permitir a esta diputada, por ahí creo que hay un micrófono, bueno, abierto, bueno, que no le iba a permitir a esa diputada que siguiera haciendo propaganda ahí del reparto de despensas, bueno. El punto es que se expresó de esa manera en su Facebook y se dijo que esto constituía un micromachismo, violencia política, y se le mandó a la lista de personas violentadoras de género, y él no va a poder participar en los próximos 3 años en ningún proceso electoral. Y entonces,
Ojo, porque cuando decimos que lo que emitimos en Facebook es espontáneo y que goza de presunción de licitud y eso, ojo cuando estamos en expresiones que pueden derivar como en violencia política contra las mujeres. ¿Mm? Porque ahí, pues por mucha espontaneidad que haya, no, no, es más, ya no podemos ser espontáneos, ¿no? No en todo el debate podemos ser espontáneos. Sobre todo porque estamos queriendo transformar una sociedad, ¿no? Y erradicar la violencia contra las mujeres. Y entonces, pues ahí sí, la espontaneidad se nos viene abajo, ¿no? Entonces, aguas, funcionarios, candidatos, candidatas, bueno, los candidatos, ¿no? Cuando sientan coraje hacia alguna mujer, piénsenlo 2 veces en lo que van a publicar, porque yo sé que a veces las redes las ocupamos como una válvula de escape. ¿No les ha pasado? Está uno enojado y lo quieres publicar en redes, ¿no? O estás feliz y lo quieres publicar en redes. Ahí quieres vertir todo, ¿no? Tú mismo te expones. Es que uno dice, uno defiende nuestros ámbitos de privacidad, ¿no? Y ahora con esto de las condiciones que ha puesto WhatsApp, bueno, pues todo el mundo se ha escandalizado y claro, está bien que defendamos la privacidad, pero es cierto que también los primeros que la soltamos así somos nosotros, ¿eh? Nadie nos obliga. Nadie nos obliga. Así nos abrimos en redes sociales. Entonces, bueno, pues también soportemos las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias en este caso pueden ser que ya no puedas participar en procesos electorales. Que te quedes fuera. Que te quedes fuera de la arena política por violentar a una mujer. Entonces, aguas. La efusividad, lo iracundo que puedas estar en algún momento y que te lleve a usar tu teléfono, piénsalo 2 veces. Si es que quieres seguir en tu carrera política, piénsalo 2 veces. Mejor aleja el teléfono cuando te sientas, ¿no? Así. Y bueno, ya no les digo, claro, en las discusiones también, ¿no? Que se dan, pues, no solo en redes, sino en físico, lo que sea. Obviamente también te tienes que moderar, pero les digo, es que el tema de las redes es curioso porque la Sala Superior ha dicho eso, ¿no? Que es espontáneo lo que ahí se vierte. Aguas. No, eso no quiere decir entonces que estemos ya libres de cualquier responsabilidad. Es el Rep 118, Rep 611, ahorita leemos sus comentarios, ya estoy a nada. Hay otro caso también de el gobernador de Nayarit, fíjense, donde en su Twitter puso, no el actual, esto fue en 2018, ¿no? Y en su Twitter puso, mi respaldo absoluto para mi amigo Ricardo Anaya, presidente de México, próximo presidente de México. En él está puesta la esperanza de un país más justo y con reales oportunidades para todos por México al frente. ¿No? Y entonces, obviamente, vino la denuncia por un uso indebido, ¿no? De afectar la imparcialidad de los procesos electorales, de la neutralidad con la que deben dirigirse los servidores públicos. Bueno, pues la Sala Superior y la Sala Especializada consideraron que no, que esto no constituía ninguna violación a este deber de neutralidad de los servidores públicos, porque se trataba de una expresión espontánea en la red, sin una intención. No había un apoyo o un rechazo a una candidatura en la que se pidiera el voto a favor, ¿no? O que distorsionara las condiciones de equidad. Una expresión espontánea que no solicitaba el voto a favor y entonces, por tanto, no era ninguna infracción. Pero lo dijo claramente, eso sí, mi respaldo absoluto para mi amigo, próximo presidente de México. Y entonces dijo que era una expresión espontánea. Entonces, les digo, es un tema, pues sí que es complicado, ¿saben? Es complicado. Por ejemplo, ¿no? También en otro asunto, ¿no? Un presidente municipal, ¿no? Que quería reelegirse, publica en su Facebook, ¿no? Agradezco la publicación del Diario de Chihuahua por difundir, ¿no? Un acto que había llevado a cabo el presidente municipal, ¿no? Donde había ayudado a la alcaldía a levantar una iglesia, ¿no? Y entonces
Eso salió en la nota periodística y él lo había publicado en su Facebook diciendo que agradecía la publicación. Y entonces se dijo, bueno, está violando, ¿no? También. Esto fue días previos a que iniciara la campaña. Y pues se consideró que no había promoción personalizada, ¿no? Que no se estaba destacando su nombre, tal que no era propaganda gubernamental. O sea, solamente buscaba informar de algo que había publicado alguien más en realidad y que lo puso en su perfil, pero que eso no era ningún tipo de propaganda, ¿no? Entonces, les digo, se examina caso a caso cómo se usan las redes. Él no estaba generando propiamente el contenido. O sea, él no había dicho, yo voy a ayudar a la alcaldía o a la iglesia a levantarse, o sea, voy a dar dinero, ¿no? A esta iglesia, tal. No, él no había hecho eso. O sea, digamos, en su perfil de Facebook, él no puso eso. Él solamente compartió una nota periodística. Y entonces dijo que no había ningún tipo de falta donde el servidor público se estuviera como promocionando anticipadamente a las campañas, ¿no? Al estar hablando de sus logros o esto. Entonces, pues dice, bueno, la sola publicación de notas informativas en medios de comunicación, pues no constituye una falta. Entonces, estos son como casos, ¿no? Algunos, a ver, habrá más y mañana entiendo que ustedes van a ver el tema en concreto de propaganda electoral en tema de redes sociales, pero pues que nos quede claro eso entonces. Los límites de expresión son los mismos. En los medios tradicionales, bueno, ya, pues, a ver, en la prensa escrita, en la televisión, no sé, ¿no? Que en las redes sociales es lo mismo, los límites son lo mismo. Se revisarán las particularidades de cada red social al momento de examinar si se ha cometido o no una falta. Ajá. Pero les digo, hay casos que creo que nos tiene que quedar muy claro que hay que ser cuidadosos. Concretamente el tema de la violencia política contra la mujer. Pero pues la Sala Superior, les digo, sí ha reconocido, ¿no? Con sensibilidad importante la importancia que tienen las redes sociales y que claro que no se busca regularlas de manera alguna, sino simplemente tampoco que sean espacios de impunidad, ¿no? Porque decir, no, pues dado que no queremos afectar, ¿no? El cómo fluye la información ahí, entonces no podemos revisarlo, como pasó en 2015, pasó en este asunto de 2017, que así lo había considerado la especializada, ¿no? No podemos examinar el contenido, no, tampoco. Pero tampoco podemos llegar al punto de decir, un retweet, hay que examinar un retweet. ¿No? Entonces, son casos, ¿no? Curiosos y bueno, recuerdan también el caso que fue la segunda sala de la Suprema Corte, donde dijo, no, los funcionarios públicos no pueden andar bloqueando gente, ¿eh? No puedes estar bloqueando usuarios de redes que hagan críticas contra ti. Entonces, vean, o sea, lo que deben soportar los funcionarios públicos, dirías, oye, pero es mi intimidad, digamos, yo puedo decidir quién me opina y quién no. No cuando eres un funcionario público y usas tu perfil para eso, para informar. No puedes bloquear. Lo que nos lleva a la pregunta, pero las redes sí pueden bloquear entonces a los servidores públicos, ¿no? Sí les pueden cancelar sus cuentas. A ver, vamos a ver algunas de las preguntas que hay por aquí. Sí, maestra. La primera pregunta que se formuló fue de Jorge Reséndiz, del reciente acuerdo del INE. ¿Por qué se adoptaron medidas en el futuro para posibles expresiones del presidente y titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas? Oye, pero es que ese es un caso que todavía está pendiente de resolver la Sala Superior. A ver, está buenísimo el caso, ¿eh? Pero pues, no.
Yo no resuelvo, yo no soy magistrada, pero pues tampoco puedo emitir un... Fíjense, ahí está un límite a la libertad de expresión. Uno de los límites es ese. Y miren, les voy a contar algo. Yo me vi enfrentada a una situación muy curiosa. Y ustedes me dirán, sí, bueno, el caso de México Libre. Y entonces le pedí permiso a mi magistrado de grabar un TikTok. ¿No? A mí me entretiene en estos tiempos de pandemia, entonces tengo tiempo libre y puedo, ya no he podido hacerlos, pero hacer TikToks. Bueno, entonces yo dije, yo quiero grabar un TikTok de México Libre, explicando la sentencia de México Libre. Bueno, pues ya era explicar la sentencia, ¿eh? Al final agregué un comentario y yo dije, como ciudadana, me interesa que quien va a ser que el que va a ser un partido político rinda cuentas y sea transparente, lo que no hizo México Libre. Yo dije, como ciudadana, bueno, no sabe. Por ahí me llegó el comentario de que yo no podía expresarme así. No de alguien de la sala superior, ojo, no. Alguien externo. Pero me dijo, no, tú no puedes expresarte así. Porque tú trabajas en un órgano jurisdiccional. Y entonces tú estás afectando la imparcialidad de ese órgano jurisdiccional. Y dije, pero ¿cómo? O sea, ya es sentencia. No, es mi opinión. O sea, estoy diciendo como ciudadana. ¿No puedo decirlo? No podía decir que yo compartía que no se le hubiera dado el registro porque consideraba que no había rendido cuentas y que no había sido transparente. No podía hacerlo por el solo hecho de trabajar en un órgano jurisdiccional, aunque yo no soy la titular, yo no firmo las sentencias. Y además ya había sentencia. Bueno, pues por ahí alguien me lo cuestionó, y me dijo que eso yo no podía andar diciendo. Les digo, nadie de la sala superior ni del tribunal electoral. Era alguien externo. Pero a sus ojos, yo estaba afectando la imparcialidad. Entonces yo pensé, bueno, es que entonces también nosotros tenemos así de restringida la libertad de expresión, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero entonces en este asunto, pues creo que yo no resuelvo ni nada, pero creo que tampoco debo emitir una opinión, ¿no? Porque imagínense, si de ese asunto, donde ya había una sentencia, donde ya era conocido por todos la decisión, se cuestionó que yo pudiera estar emitiendo mi opinión, pues no quiero pensar si yo digo algo ahora de esto. Entonces, pues, no puedo emitir una opinión. Ahí los límites. Límites autoimpuestos, tampoco es que alguien me diga que no debo hacerlo, pero creo que en esto de la libertad de expresión hay también autocontenernos, ¿verdad? Sobre todo pensar en cuál es el papel que tenemos y todo. ¿Recuerdan el caso de una ¿cómo se llama esta? Bueno, de una mujer que, aeromosas, es que no sé si está bien decir, bueno, que entonces dijo que ojalá cayera una bomba, el día en que, ¿qué fue? Cuando hizo este evento, ¿no? Andrés Manuel, ¿no? En el Zócalo, ¿no? Para el inicio de su presidencia, ¿no? Y que ojalá cayera una bomba. Y entonces, pues, la aerolínea la despidió. No. Era el grito de independencia, disculpen, es que yo no, en el grito de independencia, entonces, es sobrecargo. Entonces, la despidieron. Y ustedes pensarían que eso fue exagerado, pero es que alguien que que trabaja en un avión y que dice que ojalá arrojen una bomba, pues suena peligroso, ¿no? Suena peligroso. O sea, también tenemos que ser conscientes de qué es lo que hacemos. ¿Qué cargo tenemos? ¿Cuál es nuestra función? Y si una aeromoza dice que ojalá, una sobrecargo, dice que arrojen una bomba, pues puede ser que sí genere una duda, ¿no? De que sea capaz esta mujer, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos.
y autocontenernos, ser conscientes del papel que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Sí, maestra, hay otra pregunta de Enrique Chaires. De hecho, formula dos preguntas. La primera de ellas sería, ¿qué opina de que existe un modelo de comunicación política regulado en radio y televisión y, por otro lado, un modelo de redes sociales sin regulación alguna? Híjole, es que les voy a ser honesta. Yo también soy muy pro libertad. No sé si alguien esté aquí a favor de lo que le hicieron. Es que suena hasta feo decir que Trump fue víctima, pero creo que sí fue víctima. Fue víctima de estas plataformas, de estos monstruos, que además son ya unos monopolios, ¿eh? Ya tienen todo, ¿no? O sea, Instagram, WhatsApp, Facebook, una persona, ¿no? Y luego Twitter otra. Entonces, son monopolios, pero son monopolios mundiales. Bueno, entonces yo creo que esto debe ser así, ¿saben? Porque les digo, la red surgió así. La red surgió en un modelo de autorregulación y ese ha sido su éxito. No lo desnaturalicemos, no le recortemos ni un espacio de libertad. Es más, les digo, no sé, me gustaría escucharlos en este tema de Trump, pero yo pienso que si le quitas, si permitimos que empiecen a silenciar así, bueno, pues no, no creo. Yo estoy a favor de que lo censuraron, dice Anabel. Es eso, es que justo pues, la libertad de expresión es esa, es que no hay una sola opinión, ¿saben? No hay una sola opinión. Y en esto fíjense que me encontré con un artículo de Ronald Dworkin. Esto lo escribió en 2006, ¿no? En relación con lo que pasó en Dinamarca, ¿no? En Dinamarca se publicaron unas viñetas pues alusivas a Mahoma y a los musulmanes, ¿no? Y entonces decía Ronald Dworkin, ¿no? Porque el gobierno británico pues dijo, no, aquí no vamos a replicar nada de esas viñetas, ¿no? No vamos a, o sea, digamos que vamos a ¿no? autocontenernos. Pareciera que era libertad, o sea, dices, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué no puede entonces publicarse y divulgarse esto? Y dice, no, porque no queremos poner en peligro a la gente, ¿no? De lo que pueda ocurrir. Y entonces fíjense que Ronald Dworkin nos decía que, nos dijo que en ese artículo que está publicado por el periódico El País, dice, si unas minorías débiles, impopulares, desean que el derecho las proteja de la discriminación, deben estar dispuestas a tolerar cualquier insulto o burla que la gente contraria desee ofrecer. Dice, ya que solo una comunidad que permite esos insultos puede adoptar legítimamente leyes o normas que las proteja. Solamente para Ronald Dworkin, un defensor de los derechos humanos, ¿no? Un naturalista, un dios naturalista. Decía, no. Las minorías tienen que soportar la crítica, ¿no? Él dice, ¿no? Que en todo caso, cuando se generan estos debates, pues lo que debe verse es hacia dónde deben caminar las reformas. Porque uno de los argumentos, ¿no? De la comunidad musulmana era, ¿por qué si está prohibido, por ejemplo, ¿no? El tema de la negación al holocausto, ¿no? ¿Por qué en ese caso sí? Y entonces decía Ronald Dworkin, ¿tienen razón? Hacia allá debe ir el debate. ¿Por qué existe una ley que impida que niegues el holocausto? Yo sé, suena durísimo, ¿saben? Y esto en Alemania, bueno, ¿qué pasa ahora con el tema de las vacunas? ¿Qué pasó con el tema del COVID? Hay quienes no creían, pueden o no expresar, los deben o no censurar. Les deben decir, no, tú no puedes hablar, porque si tú no crees que existe el COVID, no puedes hablar. Ok, es cierto, es que están poniendo en riesgo a la población.
Pero para Ronald Dworkin, al menos lo que yo entiendo de la lectura es, pues entonces esto nos lleva a cuestionarnos que quizá haga falta más información. Cuando empieza a surgir un debate de opiniones encontradas, es que nos puede llevar a algo nuevo, lo que decíamos, las nuevas ideas surgen del contraste de opiniones, no de imponer una sola. Yo no sé ustedes qué piensan, o sea, el tema, les digo, de estos negacionistas del COVID, ¿no? Y además ahora que se han lanzado contra la vacuna. Entonces, al menos Ronald Dworkin lo que nos dice es, bueno, que el debate se mueva hacia eso, ¿no? Hacia cuestionar, les digo, incluso esta ley que impide negar el holocausto, ¿no? Pero dice, las convicciones religiosas no se pueden oponer a la libertad que hace posible la democracia. A él le preocupaba mucho que los gobiernos estuvieran diciendo, no, sí, ya no hay que callarnos, ya no digamos nada de los musulmanes, ¿no? Y ya ni siquiera con un tono, pues ni burlesco, ni correcto, nada, o sea, no, mejor ni mencionarlos, ¿no? Decía, no, fíjense, él hablaba de esto, ¿no? De que debemos soportar cualquier insulto o burla contra. Entonces, no sé ustedes qué piensan. A ver. ¿Quién más quiere opinar? Dice, ¿cuál es su opinión sobre los... Pregunta Marco Alfonso, ¿qué grado de responsabilidad incurre un regidor municipal que expresa opiniones discriminatorias en contra de un ciudadano, las cuales son vertidas en sesión pública y de la cual hay constancia digital y escrita en un acta de sesión de cabildo? Bueno, es que el tema de las responsabilidades veíamos dependiendo en qué impacte, ¿no? O sea, en el ámbito civil, bueno, ahí ustedes todos tenemos, ¿no? Este derecho al honor, a la reputación, a la intimidad, ¿no? Incluso ahora vemos el tema de estar compartiendo contenido, pues, sexual, etcétera, lo de la ley Olimpia, es un delito, ¿no? Ese sí es un delito. Pero el tema de que si un presidente municipal ha dicho algo así, yo soy una persona del ámbito privado, es decir, no me he lanzado como candidato, candidata, etcétera. Eso no está afectando a la contienda. En materia electoral, lo que se busca tutelar es la igualdad, la equidad, que todos vayamos parejo, que tú no abuses del poder que tienes como presidente municipal para atacarme y entonces que eso nos desbalancee, ¿no? Entonces tú puedas avanzar más, puedas votar más por ti porque abusaste de ese poder que tienes. No, lo que no es válido es que se abuse del poder, ¿no? Ahora, eso no va a impactar en la contienda. ¿De qué modo va a impactar que el presidente le haya dicho esto a un particular? Alguien que no tiene una proyección, les decía, en lo electoral. Bueno, entonces tendrá que ser sujeto a responsabilidades civiles, ¿no? Pero, ¿se acuerdan? También hubo un caso, ¿no? El de, ¿qué fue? Con Vicente Fox. Bueno, no recuerdo, entonces, ¿para qué se los menciono? No lo recuerdo. Pero bueno, el punto es ese, o sea, de la responsabilidad civil no te puede salvar nadie. Alguien por ahí también dice, ¿qué sucede con las normas? Hay varias preguntas, pero es que, déjenme ver, a ver. Había alguna de los TikToks, fíjense, ¿cuál es la opinión de crear TikToks en algún espacio como el Congreso de la Unión? ¿Tú qué piensas? Eso, la verdad es que me gustaría escucharlo. ¿Tú qué piensas, Ana Patricia, de eso? De que creen TikToks. Yo ubico a una diputada federal que lo hace y que la critican muchísimo, ¿no? Dicen, bueno, pues es que son recursos públicos y tú los estás invirtiendo en grabarte, ¿no? Perdón. Pero también es cierto que, pues, ¿en qué medida está afectando también a su trabajo? Es decir, si yo ahora mismo en mi horario laboral grabo un TikTok, pero estoy en un momento que no estoy haciendo algo en concreto, ¿estoy afectando a la función pública? Yo creo que no la estoy afectando, ¿no? No sé qué piensen. ¿A ustedes les disgusta eso, Ana? O bueno, o sea, ¿les parece incorrecto? Si quieren opinar, adelante, ¿eh? Dice, yo en particular inicio un programa en redes sociales en el cual trata temas
de interés general de la ciudad donde vive, sin tocar temas de política, solo por la presunción de interés, es susceptible de ser sancionado en materia electoral si un particular inicia un programa en redes sociales en el cual trata temas de interés general de la ciudad. Ok, ya te entendí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Sí, porque es que te estás metiendo en la arena pública. O sea, y entonces pues tienes que respetar las normas. ¿No? Les digo, si esto es voluntario, nadie nos obliga a subirnos al ciberespacio, pero una vez que nos subimos, pues hay que soportarlo, ¿no? Dice, entonces los TikToks tendrían que ser grabados en días inhábiles, dice Maite García. Entonces, es que no sé ustedes qué piensen. Yo pienso que en tanto no afecte a mi función, o sea, en tanto yo cumpla con lo que me están pidiendo, pues yo creo que yo puedo grabar TikToks como puedo emitir un tweet. Porque entonces, ¿por qué TikToks no y un Twitter sí, y un tweet sí? ¿Cómo? Y entonces la labor del funcionario se concreta, o sea, como funcionario tienes restringida tu libertad de expresarte en tanto estés en un horario laboral. No sé, es que a mí me cuesta trabajo pensar que sea así, porque a mí me gusta, ya no los he hecho, pero me gusta, y entonces pienso, bueno, me van a decir que los únicamente puedes subirlos en días y horarios, en días inhábiles. Yo creo que no, yo creo que lo importante, les digo, es que cumplamos como servidores públicos con nuestro trabajo y no afectemos tampoco la función para la que nos estamos desarrollando. Les decía, yo creo que sería irresponsable de mi parte ahora mismo decir, bueno, entonces este asunto debe ser así, 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 bueno, se debe resolver así. Eso es irresponsable. Y grabar un TikTok diciendo eso, bueno. Entiendo que, por ejemplo, a esta diputada le suspendieron su cuenta de TikTok porque se subió fumando marihuana y dijo, ya es legal, cuando todavía no era legal, ¿verdad? Entonces se la suspendieron. Bueno, pues es que hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque les digo, la autocontención, si digo que arrojen una bomba cuando yo trabajo en un avión, es muy peligroso, ¿saben? La persona exagerada es peligrosa. Mientras sea para darnos, ¿qué nos dice? Debemos actualizar las maneras de informar, totalmente de acuerdo, de una vida privada diferente al cargo público. Ay. Dice, en mi opinión, es una falta de respeto para el organismo, en este caso, para el Congreso de la Unión. O sea, tú consideras que no se debe grabar nada de lo que ocurre dentro del, o sea, que ya no puede ocupar su cuenta de TikTok para grabar lo que sea. Es una falta de respeto. Miren, yo creo que en este tema de la libertad de expresión sí puede generar eso, ¿saben? Genera lo que decíamos, estos sentimientos de me desagrada, no estoy a gusto con lo que estás diciendo, ¿no? Me irrita, veíamos que será otra de las palabras, me irrita. Sí, eso genera la libertad de expresión, ¿saben? Eso es muy normal que nos sintamos así ante lo que ante lo que decide hacer y decir la gente con sus redes sociales. El punto es si eso está o no ya en el ámbito de la prohibición y si eso debe llevar o no a la cancelación, por ejemplo, de una cuenta. Y les digo, no, o sea, por ejemplo, quien piensa que estuvo bien que le cancelaran la cuenta a Trump, como hay muchos, yo la otra vez leía un artículo muy serio también en el periódico El País donde decían, claro, los términos y condiciones, y Trump había abusado ya de esto, ¿no? Se llevaba varios tweets donde impunemente, bueno, pues se expresaba no solo del tema del fraude electoral, se expresó de muchas cosas a través de su Twitter personal, porque él decidió no ocupar el oficial, ¿no? Putos. Él decidió no ocupar eso, ocupó su cuenta, y tú dices, pues hubo un abuso, ¿no? Un abuso de esto, pero les digo, no sé, a mí me parece que algunos tweets cancelados, pues no tenían el impacto que cayera en estas prohibiciones convencionales o internacionales a la libertad de expresión. Pues bueno, no sé si no tenía por qué expresar mensajes, dice, de incitación al odio, ¿no? Atacar al Capitolio en defensa de la democracia.
Sí, a ver, dice Jesús. Si la sobrecargo no debió hacer ese comentario porque trabajaba en un avión. Claro, es que ese fue el tema que ponderaron las plataformas, ¿no? O sea, decir, bueno, pues está poniendo en riesgo, ¿no? La seguridad nacional, ¿no? Trump con esos mensajes que les digo, algunos de ellos no me parece que fueran una incitación muy clara, ¿no? Sino que eran como su expresión de decir, hubo un fraude, considero que, no sé, que están haciendo mal el conteo, ¿no? Ok, sí, pero eres el presidente de un país y entonces que tú estés diciendo eso genera odio, ¿no? En todos los que han votado por ti, ¿no? Entonces, entiendo esa parte, sí, la entiendo, creo que es algo debatible, pero yo pienso que en libertad de expresión es preferible correr riesgos, ¿no? O sea, es preferible decir que fluya la información. Salvo cosas como muy claras, ¿no? A ver, en el caso de la sobrecargo, la corrieron del trabajo, pero no le cancelaron su cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que no tiene la presencia que tiene Donald Trump, pero, pues bueno, ya estamos llegando, entiendo, al final, no sé, hay muchas preguntas. Dice, la cuenta de TikTok es independiente, pues es su derecho a expresarse. Considero que existen espacios para llevarse a cabo. Entonces, Eida es la que está en contra de los TikToks. Bueno, ¿qué opina de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper aplicable? Ay, no sé cuál es la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, Héctor. Discúlpame. Pero bueno, si quieres, bueno, la voy a investigar, pero la verdad no tengo tiempo. No sé cuál es esa paradoja. Suena interesante, perdón. Dice, lo dijo Voltaire, no estaré de acuerdo en lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a expresarte. Pues sí, así es. Yo les quiero concluir pues con eso, que hay que soportar. Yo creo eso, no sé, podemos tener cada uno una concepción de cómo debe ser la libertad de expresión, pero desde mi punto de vista, tenemos que soportar lo que sea. Y yo comparto lo que dice Ronald Dworkin. Incluso el insulto, incluso la ofensa. No debemos construir tampoco sociedades así, ¿no? Donde ya no podemos tocar a nadie, ¿no? Claro, con estos límites de la incitación al odio, de la incitación a la discriminación, con esos límites. ¿Pero qué? Pero esos límites deben pasar siempre por un test, y un test rígido, estricto, el escrutinio estricto, ¿no? Yo pienso así, y que hay riesgos, y que hay abusos. Claro que los va a haber, pero es preferible soportarlos. Es preferible eso. Pues bueno, yo hasta aquí lo dejaría, de verdad. De verdad, gracias por su tiempo, por sus preguntas, de verdad. Disculpen si pude atender a todas. Quería abarcar lo que les había preparado de contenido. Y espero los haya dejado con dudas y con un motivo para reflexionar de cómo estamos ocupando las redes sociales, del poder que tenemos como ciudadanía, y que es cosa de que decidamos usar ese poder que tenemos en nuestro teléfono. Usémoslo para bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra, por su participación. Sin duda fue un tema muy interesante, muy debatible, abrió muchos caminos que nos deja la reflexión. Sin duda también es un tema bastante interesante y tan actual, ¿no? Como lo mencionaba con el COVID, esa convergencia con la libertad de expresión que todos los ciudadanos tenemos derecho, ¿no? Nos deja también muchas reflexiones acerca de lo que actualmente pasa en los ejemplos que mencionaba, tanto de la sobrecargo como de los vecinos del norte, ¿no? Entonces, convergencias de las cuales abordó, que fueron sin duda muy interesantes, nos invitan mucho a reflexionar acerca, como bien dice al final de su exposición, de cómo estamos desarrollando, cómo intervenimos y del poder tan abrumador que tienen estas redes sociales. Pues bien, fue una disertación perfecta del tema, y sin más, le agradecería mucho su participación y le pido a los participantes en general que abramos los micrófonos para despedir a la maestra Nancy como se debe.
Gracias, de verdad. Gracias. Buenas tardes. Y nos vemos en redes. Viva la expresión. Gracias. Maestra. Maestra, sus redes sociales para seguirla, por favor. Claro, Nancy Correa Alfaro, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Aún para los que les moleste el TikTok. Ya lo he grabado, pero voy a seguir haciéndolo. Dale su Twitter para Gracias. seguirla. Gracias. Maestro, Gracias. ¿hay alguna bibliografía en particular que nos recomiende para abonar más en este tema? Híjole. Es que sí, claro que hay mucha. A ver. Jürgen Habermas, por ejemplo, también hablaba de esto, ¿no? ¿Quién más? A ver, que haya yo consultado, bueno, de Ronald Dworkin, pero en el tema de la libertad, John Stuart Mill también, importante consultarlo. Stuart Mill, un clásico. Claro, ¿verdad? Un clásico. ¿Quién más, oigan? Ahora estoy más a la mente. Pero esta, de John Stuart Mill, vamos a ver ese que de Ronald Dworkin. ¿Qué otros se les ocurren, oigan? El Homo Videns de Giovanni Sartori. Ay, bien. Ahora no sé exactamente. Ahora me Yaretsi. Ahora ya me Yaretsi, pero bueno. Si quieres, mándame un tweet y te investigo más libros si quieres. Pero gracias.